científicas. Ajá. Pólipos. Nos conviene, igual tenemos que avanzar, hay temas específicos en parciales que son esperados porque hemos visto pólipos. ¿Todo bien? No. El día vertebral. Este era el estamos en día vertebral. Ya hemos visto las lesiones prevalencias del cuello uterino. Ahora vamos viendo los tumores benignos y malignos que producen ese nivel. Estos tumores, el más frecuente a nivel del cuello uterino son los pólipos cervicales. Ahí está la definición del pólipo cervical. Son excrescencias justamente de la fosa cervical. Por eso estos tumores en la superficie externa tienen un revestimiento de epitelio endocervical, o sea, epitelios cilíndricos y de secretor. Generalmente están asociados a inflamación crónica, proceso inflamatorio crónico, además que siempre hay que analizar estos pólipos endocervicales desde el punto de vista de que ese epitelio que reviste la superficie externa del pólipo puede hacer una metaplasia escamosa y de ahí hacer una lesión premaligna. Podemos tener una lesión premaligna en el pólipo cervical e incluso a partir de esa, está bien, ¿no? A partir de esa lesión premaligna, esto podría evolucionar hacia un cáncer, ¿no? Es importante. Pero en sí, de manera general, por la nomenclatura del pólipo cervical es un tumor, pero reiterar, puede ser metaplasia, puede ser displasia, y en casos más raros incluso desarrollar un cáncer a nivel del cerebro. La localización de los cervix, como os he dicho, en relación a la etiología, lo más importante, pues están relacionadas realmente con el proceso inflamatorio crónico. Desde el punto de vista clínico, esto se puede diagnosticar en el examen ginecológico de rutina, ¿no?
y a veces estos son hallazgos incidentales, dependiendo del tamaño de los pólipos. En otras situaciones pueden presentar o se puede desarrollar como un sangrado manchado vaginal. El diagnóstico nuevamente, como les digo, no es el examen ginecológico, y cuando los pólipos tienen un tamaño considerable, hacen excrescencia, o sea, salen a través del orificio cervical externo, y entonces también, pues, cuando se da esta situación, el tratamiento es la resección, no hay que hacer la torsión del pólipo para retirarlo, o sea, la poliporectomía, ¿no? Cuando los pólipos son muy pequeños, muchas veces se toma una conducta expectante en el paciente, y cuando ya produce sintomatología, pues se toma la opción de la resección, o sea, de la poliporectomía, especialmente aquellos pólipos de tamaño considerable, por ahí mayores a 3 centímetros, pero en otros casos, si se hace detecta el pólipo que se va a tener un tamaño, la conducta es la resección, ¿no? Con esa posibilidad de que después podría ser una metaplasia, una displasia. Los casos obviamente vean que pueden ser únicos, la mayor parte son únicos, pequeños, no son centímetros, pero pueden haber también de mayor tamaño. Desde el punto de vista microscópico, un núcleo fibrovascular, el tejido conectivo de las glándulas y la superficie externa del epitelio cilíndrico simple secretor, ¿no? Otras características, como decía, puede haber escamosa, displasia, incluso cáncer, erosión, se puede de parte del epitelio, son características. Y desde el punto de vista microscópico, entonces vean ahí un pólipo, justamente un pólipo no cervical, ¿no? Que está haciendo excrescencia a través del orificio cervical externo. Entonces, ¿cuál es la conducta? Toma poliporectomía, ¿no? Torsionar el pólipo hasta retirarlo, y observando también como un pólipo acá. Y en este caso, ya puede ser acetoblancos, pues, ¿no? Que es la prueba desde arriba, la inspección visual como ácido acético, justamente nos orienta el epitelio alterado. Hemos hecho que el pólipo en la superficie externa está revestido por el epitelio cilíndrico, que puede ser metaplasia, puede ser displasia, puede ser un epitelio acetoblanco positivo, IVA positivo. En este caso orienta más con cambios de activo, hay que nomás analizar, por todos los pólipos tienen que irse nomás a estudio histopatológico para ver si está presentando alguna de esas características. Porque más de una histerectomía total, como estamos viendo acá, todo ese cuerpo uterino, el cuello del útero, habilidad correspondiente al uterismo, este es el canal no cervical. Precisamente a este nivel están el pólipo, en este caso no está haciendo excrescencia a través del orificio cervical externo. Microscópicamente es un tallo fibrovascular, tejido conectivo fibrovascular, que debe ser todo esto, acá por el centro de la flecha, incluso hay vasos sanguíneos. Y pues en la superficie externa, como están viendo, hay un revestimiento de epitelio cilíndrico simple secretor. En todo el contorno del pólipo hay ese epitelio, a ese nivel de endocervis, precisamente ese epitelio cilíndrico se puede hacer metaplasia. Ese tipo de metaplasia famosa, una displasia. Bueno, esta ya es una imagen que corresponde a un cáncer de cuello uterino, que es lo que vamos a hablar justamente ahora, ¿no? Entonces, para hablar del cáncer de cuello uterino, esta imagen es
ubicarnos, nos permite ver cómo está la situación en relación a otros países del mundo, cáncer, ¿no? Incidencia y mortalidad. Todas las partes más oscuras es el lugar donde hay mayor incidencia y mayor mortalidad en relación al cáncer de cuello uterino. Si nosotros vemos, pues decía, ¿no? Las cosas malas estamos en primer lugar. Bolivia, ¿no? En Sudamérica. Prácticamente ocupando el sitio referencial, digamos, de incidencia. Y lo mismo en relación a mortalidad, estamos en la parte más oscura, entonces algo se tiene que hacer. Esta tendencia se manejando hace varios años atrás. La primera causa de muerte por cáncer de cuello uterino en Bolivia, pero la primera causa de muerte por cáncer en las mujeres es el cáncer de cuello uterino y se quitó así. O sea, sigue siendo igual. Entonces no hay una variación mínima será, pero algo no estamos haciendo bien, ¿no? Puede ser que no estemos haciendo bien el tamizaje, el diagnóstico, como estamos abordando esto, pero ya les he dicho que ya también en el pequeño curso que hemos tenido se ha hablado claramente, ¿no? Y la doctora Carolina ha sido bastante clara en eso, que ya el cordón Nicolau no se tiene que utilizar como una prueba de tamizaje. Y ya se tienen que utilizar pruebas de biología molecular para la prueba de tamizaje, que son o que tienen una mayor sensibilidad, es decir, esto, que tienen una mayor capacidad de captar aquellas mujeres que están en riesgo. Eso es el tamizaje. Cuando uno aplica una prueba de tamizaje, es una prueba que se aplica a un grupo poblacional, ¿no? Y a través de esta prueba separamos aquellas mujeres normales y las mujeres que están en riesgo. Entonces el Papa Nicolau no ha tenido muy buenos resultados, no porque sea una mala prueba, tiene más que todo una mayor especificidad, porque realmente se observan los cambios morfológicos de las células a través del microscopio, pero la sensibilidad del Papa es baja, casi sin llegar a ser posible. Entonces, y un tamizaje se tiene que utilizar pruebas especialmente con una mayor sensibilidad, y la biología molecular tiene una sensibilidad superior al 90%. Entonces, hay que hacer cambios bastante, o sea, se denomina, ¿no? Cambios de fondo, ¿no? De fondo, que es el manejo del cáncer de cuello uterino boliviano, ¿no? Y tenemos que empezar ya con las pruebas de biología molecular. Ya está aprobado por el Ministerio, pero una vez vayan y la obligación de los municipios y de las alcaldías es cancelar por esas pruebas, porque van a una alcaldía prefieren dar ese dinero a otras cosas, ¿no? Menos a esta parte de salud y más por cáncer. Prefieren inaugurar otras cosas y no invertir en salud, es una plata. No quieren invertir o asumir, ya deberíamos estar en su casa. Ya les no. Tamizaje. Cuello uterino tiene que ser sí o sí prueba de puede ser la cartulina que tenemos en la universidad, también tenemos la reacción de la PCR, que es una polimeral, pero se tiene que aplicar. Obviamente tiene su costo, entonces tiene que ser si no, esto no vamos a poder hablar. Desde 2016 al 18 y sigue igual, esto tampoco vaya a unos años, 10 años. Sigue siendo, este es un datos estadísticos de lo que son los diferentes tipos de cáncer que se manejan en el Instituto de Chiquisaje y Inmunología, en el ICO, donde trabajamos y igual sigue siendo el cáncer de cuello uterino en primer lugar. Sí, malversiones. Luego está el tumor maligno de la mama, ocupando ese lugar. Hablando un poquito del tumor maligno de la mama y la forma de hacer el diagnóstico
sexto lugar. No es que un año, 2 años se haya mejorado o se haya incrementado los casos de cáncer, no es así, no sucede. Lo que pasaba es que se estaba haciendo una mala toma de muestra para el diagnóstico de cáncer de mama. Se han hecho capacitaciones, se ha empezado a instaurar lo que es cuál es el medio diagnóstico más importante, tumores sólidos de mama. ¿Cuál es? ¿Con qué tomamos muestra? ¿Ah? ¿Qué es? A través de acto de la función, una aguja, tumores sólidos, truco, ¿no? O sea, la biopsia corre a través de la aguja truco, donde tú sacas cilindros. Obviamente se está utilizando ahora. E incluso antes, para hacer lo que hacían una PAF, imagínense, una función aspirativa como aquí, y para hacer el truco o la biopsia core necesariamente se tiene que hacer a través de ecografía, o sea, guiada por diagnóstico o medio por imágenes que te indiquen con precisión dónde está la lesión, si estás llegando o no estás llegando a través de la aguja. Y entonces han empezado a aparecer los casos de cáncer, ¿no? Estabas llegando al lugar adecuado de la lesión, estabas tomando una muestra adecuada, un diagnóstico preciso y, al menos en el instituto, aparece en segundo lugar el cáncer de mama. Con frecuencia, es muy importante siempre la toma de muestras, lo mismo en el Papa. Ya les he dicho, el Papa Nicolás, si no tomas bien la muestra, si no sacas del lugar que corresponde, si no tienes células del exocérvix, que los células son la transformación, por ahí vas a dar un falso negativo. Porque no estás haciendo una buena toma de muestra, una muestra adecuada. Entonces es importante tomar siempre esos criterios. Y hablando de los tumores malignos más frecuentes del cuello uterino, ¿cuál es el tipo de tumor más frecuente? Estos sí, no ha cambiado y sigue actualmente así. Según la Organización Mundial de la Salud, el carcinoma de células escamosas más frecuente, 75 a 85% de los casos. Y el otro tumor maligno del cuello uterino, pero de lejos menos frecuente, si bien ahí, es el adenocarcinoma, 5-15%. Carcinoma escamoso, originado a partir de las células escamosas, ¿no? Adenocarcinoma, originado a nivel de epitelio cilíndrico simple secretor que tenemos a nivel de canal endocervical. Entonces, hablando ya de las características son los escamosos, es el más frecuente a este nivel. Las pruebas de tamizaje están orientadas a reducir su incidencia. Entonces, nuevamente caemos, como hemos hablado, no estamos haciendo un buen tamizaje. Por eso es que la incidencia sigue ahí, ¿no? Cambiando, digamos regular. La edad, vean, promedio de 45, 55 años, poco frecuente antes de los 30 años. Este dato igual ya está cambiando un poco desde el punto de vista de que ya tenemos casos en personas más jóvenes. Y está directamente relacionado con el inicio de relaciones sexuales a temprana edad. Tenemos ya, cuando uno hace la anamnesis o está en el consultorio, indaga a la persona inicio de las relaciones sexuales y pues 13 años. Supongan que lamentablemente esa relación sexual se ha infectado por una enfermedad, entonces como de 10 años de evolución entre la infección y el desarrollo del cáncer, si es que se da, ¿no? Entonces 13 más 10, 23 años, eso es dato de 30 años. Claro que sí es menos de 40 años, pero
más 5 más frecuentes, el 16, el 18, el 31, el 33, el 35. Y de esos, los más frecuentes, los que se han visto más en los estudios, los de cáncer son el 16 y el 18. Bueno, son factores de riesgo de actividad sexual antes de los 17 años, temprana edad, múltiples parejas sexuales, y esos dos factores de riesgo están directamente relacionados con el tercero, ¿no? Con el riesgo de tener infección por el virus del HPV. La inmunosupresión es un cofactor del tabaquismo, así la inmunosupresión directamente con la probabilidad que aquella persona que está con bajas defensas, el riesgo de evolucionar una lesión premaligna sin cáncer es mayor. Y eso pasa con el tabaquismo, según los estudios que se han hecho, un cofactor. Por eso que se dice que incluso cuando se detecta un HPV de alto riesgo de una mujer antes de los 30 años, la posibilidad es mayor también de que pudiera no evolucionar una lesión más encontrar expulsar el virus, porque el sistema inmunológico es todavía bueno antes de los 30. Y a mayor edad, pues las defensas también van bajando y el riesgo es mayor. Carcinoma de células escamosas microinvasivo. Entonces tiene un marcador, por eso necesito esquematizarlo rápido. Esto ya es parte de la. ¿Alguien tiene? Marcador. Empezamos. Esto es parte de la estadificación. Hay algunos datos que acá ya no corresponden. Vamos a actualizar esto. Y a efectos de examen, es lo que yo voy a decir, lo que va a tener validez si está viendo una pregunta de esto. Este es el epitelio escamoso a nivel del cuello uterino. Cuando hablamos de lesiones premalignas, son aquellas lesiones que todavía están ubicadas en el espesor del útero, dentro del útero. Cuando hablamos de sea in situ, lo mismo. Es un carcinoma, o sea, es una lesión que está in situ, en su lugar, y donde es su lugar, donde se ha originado este epitelio. O, como se puede decir, la infección del HPV de los riesgos. Pues por eso que ahora ya no se utiliza, ya no es, os recomiendan no utilizar este término de carcinoma in situ, porque al decir carcinoma ya sabemos qué es, ¿no? Carcinoma, tumor maligno de origen epitelial. Y si está dentro del epitelio todavía es una lesión pre-maligna. Y ya no está recomendado esta comunicación. Directamente están dentro del epitelio lesiones pre-malignas. Puede ser de alto grado, puede ser de bajo grado, son lesiones especiales. Pero cuando esas células alteradas ya rompen la membrana basal y se meten en forma de pequeños nidos de células al estroma conectivo, debajo del techo en este tejido conectivo, entonces ahí ya hablamos de qué? De una lesión maligna. Dentro del epitelio premaligno. Rompe la membrana basal, hablamos de lesión maligna. Carcinoma infiltrante, si ustedes quieren llamarlo también así. Entonces acá se divide en carcinoma, como dice ahí, microinvasivo y carcinoma invasivo, de acuerdo a la profundidad de infiltración de las células. Y esto obviamente se mide a través del microscopio, ¿no? Hasta dónde las células se están metiendo, qué están haciendo a través de la observación en el microscopio. Y entonces tenemos primeramente
se llama un carcinoma microinvasivo. Primero, el carcinoma microinvasivo es aquel que se diagnostica solo por microscopía. ¿Ya? Se mide en el microscopio. El microinvasivo es aquel que rompe la membrana basal, o sea, las células tumorales rompen la membrana basal y se meten al estroma conectivo hasta 5 milímetros en profundidad. ¿Ya? Entonces operar ya no corresponde, la extensión horizontal ya no se toma en cuenta, solamente la extensión en profundidad, para que sea un microinvasivo hasta 5 milímetros. Si yo mido en el microscopio, tengo una regla del microscopio, yo mido y las células tumorales han metido y se mide 5 milímetros, todavía estamos con un microinvasivo. Si las células tumorales pasan esa medida, pues están más adentro, más de 5 milímetros en profundidad, ahí ya se denomina como un carcinoma invasivo. Carcinoma invasivo, más de 5 milímetros. Ahora bien, el microinvasivo a su vez se subdivide en 2 estadios. El estadio se denomina así, pero 1 a 1, el estadio 1 a 2. ¿Cuál es el 1 a 1? Aquel que rompe la membrana basal, infiltra el estroma conectivo, ¿ya?, hasta 3 milímetros nada más en profundidad. Ya no se considera extensión horizontal, sino 1 a 1 hasta 3 milímetros. 1 a 2, rompe la membrana basal, se mete en las células tumorales al estroma conectivo, más de 3 milímetros, ¿ya?, más de 3 milímetros, pero menos de 5 milímetros o hasta 5 milímetros. La medida en sí, entonces, para dividir entre un microinvasivo y un invasivo son los 5 milímetros. Más de 5 y 10 invasivos. Y el microinvasivo se subdivide 1 a 1